abarca el análisis estadístico de las atenciones durante la pandemia y post-pandemia. De hecho, como todos somos testigos, la pandemia de COVID-19 y los problemas de salud mental se fueron incrementando, evidenciando diferentes manifestaciones psicológicas en todos, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Es así que los primeros auxilios psicológicos, PAP, en línea como una propuesta de respuesta inmediata a esta crisis de pandemia dentro del programa Calma, se brindaron precisamente para responder a esa necesidad, ¿no? Usuarios que tenían o que veían vulnerada su salud mental, porque pasaban por una situación de emergencia y porque esto se vio durante pandemia y aún después. El objetivo de esta presentación es el poder analizar los datos estadísticos que se obtuvieron de las atenciones de los primeros auxilios psicológicos ofrecidos por Calma, servicio en línea, y que fueron implementados en el marco de la pandemia del COVID-19 en el Perú. En cuanto al método, señalar que se utilizaron datos de registro del servicio en línea Calma de una muestra de 1.091 usuarios, 10.091 usuarios quienes llamamos beneficiarios. Ellos solicitaron el servicio, como ya han visto en la presentación anterior, han pasado por un proceso de sistematización y de solicitud. En este caso, se obtuvo el consentimiento informado para el uso y tratamiento de datos de los participantes a través del formulario desarrollado en Google Forms. Recordar que esto ocurrió en una situación de emergencia sanitaria, de crisis, donde precisamente el distanciamiento social estaba normado, ¿no?, políticamente en nuestro estado. Bien, abordaré sobre los resultados y a continuación observaremos la data presentada en cuanto a género, edad, etapa de desarrollo en la que se encontraron los beneficiarios, la ubicación geográfica de donde solicitaron ser atendidos, el estado civil, el motivo de solicitud según autorreporte. Luego explicaré por qué este dato es interesante, durante pandemia y después de pandemia. En ese sentido, vemos en esta primera data, el total de participantes según género nos indica que el 75% de las personas que solicitaron ser atendidos fueron mujeres y un 25% de sexo masculino, ¿no? En cuanto al total de participantes según el rango de edad, señalar que tuvimos rangos entre 5 a 11 años, menor al 1%, de 12 a 19 años, un 7%, de 20 a 40 años, el 65%, de 41 a 59 años, un 26%, de 60 a 80 años, un porcentaje menor al 1%, y de 81 años a más, ¿no?, menor al 1%. Y aquí es interesante señalar también que el rango de edad en la que se encontraban los beneficiarios del programa Calma se encuentran entre los 20 y 40 años, quienes están en una etapa de desarrollo que les permite fijar muchas expectativas a nivel personal, académico, familiar, laboral, económico, ¿no?, en una consolidación, y se ve en esta etapa compleja, ¿no?, en este periodo de pandemia. En cuanto a la etapa de desarrollo, tomando en cuenta los rangos de edad, se identifica un porcentaje menor a 1% de adultez tardía,
un porcentaje de adultez intermedia, menor también, pero predominantemente el de adultez temprana, ¿no? Como repito, una etapa donde se consolida el ser humano, ¿no? En los diferentes aspectos y medios en el que se desenvuelve. En esta gráfica se muestra el total de participantes según país de residencia. Es importante resaltar que tuvimos solicitudes y atenciones de América del Sur, América Central, América del Norte, Europa, ¿no? Países como Italia, Francia, Lituania, que llamó la atención porque el tener esa necesidad, ¿no? De buscar un programa en línea que pudiese ayudar resulta interesante, resulta alentador también para nosotros y también nos lleva a reformular nuestros esquemas, ¿no? En cuanto a la necesidad. Y esta solicitud, la gráfica está, los países están sombreados en tonalidades. Países que se ven ahí sombreados en menor proporción son aquellos donde hubieron menor porcentaje. Y para observar mejor en esta gráfica se ve el total de participantes según país de residencia, donde el 95% corresponde a América del Sur, 2% América del Centro, 3% América del Centro, América del Norte, un 3%, y Europa menor al 1%, pero tuvimos también esa solicitud. En cuanto al total de participantes según el Estado Civil, predominantemente el Estado Civil soltero o las personas que tenían este Estado Civil fueron quienes solicitaron ser atendidos bajo el programa Calma, ¿no? Luego, un porcentaje menor de 943 usuarios con el Estado Civil de convivientes y un tercer lugar predominantemente del Estado Civil casado con 656 solicitudes. En cuanto al nivel educativo, se observa que predominantemente aquellas personas que solicitaron ser atendidos fueron personas que tenían estudios universitarios completos, incompletos, secundaria completa, incompleta, estudios técnicos incompletos y secundaria incompleta. Es decir, que aquellas personas que tenían estudios, sean completos o incompletos, buscaron esa ayuda psicológica evaluando sus propias necesidades y esa condición de vulnerabilidad en el periodo de pandemia. En cuanto al total de participantes según motivo de solicitud de cita, es interesante señalar porque desde la mirada de los primeros auxilios psicológicos no establecemos diagnósticos, aunque al conocer la solicitud o la necesidad de ser atendidos podemos evidenciar claramente aquella sintomatología o signos que los propios usuarios pudieron referir, ¿no? En ese caso predomina, por ejemplo, sentimientos o condiciones de dolor, tristeza, llanto, la pérdida de la iniciativa, baja autoestima o una autoestima decaída, ¿no? Como lo han señalado textualmente, personas que sentían tener una crisis emocional y también de salud o física, sentimientos de culpa, sentimientos de impotencia, miedo a la incertidumbre, somatizaciones, conductas como, por ejemplo, dolores de cabeza, náuseas, malestar, temblor, sensaciones de que algo malo va a pasar, ¿no? De hecho, como profesionales, como psicólogos y estudiantes, también sabemos que esa sintomatología llevaría a un problema de salud mental, ¿no? Mucho más complejo. En este caso,
tal cual compartimos como motivo de cita y no como criterios de diagnóstico y no como un diagnóstico que podría ser muy subjetivo de plantearlo, ¿no? Pero sí estos motivos referidos nos alarman, ¿no? Porque nos indica qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo y la necesidad urgente e inmediata de intervenir de mejor forma, ¿no? En cuanto a los participantes, si tuvieron alguna discapacidad, hubo un 4% de quienes solicitaron los primeros auxilios psicológicos, señalaron tener algún tipo de discapacidad. Y el 96%, por ende, no señalaron tener alguna discapacidad. En esta gráfica se observa las curvas, ¿no?, o pico de las atenciones durante y post pandemia. Se ha colocado a partir del 2020, que empezamos calma, como una respuesta inmediata a la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Y como se observa, el pico más alto de la necesidad, ¿no?, o de solicitar atenciones se da en el 2021. Luego este pico disminuye y se vuelve a incrementar en el 2023. Señalar que se hizo el corte a la primera semana de mayo para tomar en cuenta el 2024, ¿no? Así que a diciembre o a las próximas presentaciones tendremos el 2024 completo. El total de participantes y de solicitantes, como se observó al inicio, fueron 10.096. Fueron algunos de ellos de la lista o de las solicitudes depurados por no haber completado datos completos, como suele pasarnos, pero fueron un poquito más, ¿no?, de 10.096. Como conclusiones, podemos señalar que existe o se evidencia una necesidad en cuanto a las mujeres, ¿no?, una necesidad predominante de buscar ayuda ante una situación de auxilio psicológico, o al menos así lo perciben y así lo plasman, ¿no?, en esta experiencia. La edad que predomina en general de las personas que solicitaron y que se beneficiaron de Calma fueron personas entre 20 y 40 años, como repito, quienes además se encontraban en la etapa de adultez temprana, una etapa del desarrollo que, como bien lo he mencionado y como todos sabemos y somos testigos, es una etapa de consolidación del ser humano, ¿no?, en un contexto específico y en los diferentes entornos en los que se desenvuelve. También señalar que se recibieron solicitudes de primeros auxilios psicológicos de países de América del Sur, Centro, Norte y también de Europa, predominando el Perú, ¿no? En cuanto al estado civil, señalar que es predominante el estado civil soltero, ¿no?, conviviente y casado en ese orden, y que los participantes que solicitaban estos servicios psicológicos tenían estudios, ¿no?, fuesen completos o incompletos, pero tenían estudios. Se podría decir, ¿no?, que se evidencia el mayor acceso, ¿no?, a buscar ayuda o esa disposición, ¿no?, entre aquellos que tienen el mayor nivel educativo. Y esto es interesante porque el ser conocedores o el ir dándonos cuenta que hay una necesidad o que no estoy funcionando bien como persona o que mis emociones en algún aspecto se ven interrumpidas, que no siento lo mismo que antes, que no gozo de ese bienestar que antes sí solía, sí es alentador desde el reconocimiento y desde la búsqueda de ayuda, ¿no? Finalmente, respecto al motivo de solicitud de primeros auxilios, destaco aquí los síntomas en mayor proporción o en mayor descripción, los síntomas físicos, los sentimientos de dolor y tristeza
y también el miedo, ¿no? El terror, pérdida de la iniciativa, crisis emocionales y de pánico, autoestima baja, sentimientos de culpa, preocupaciones ante las necesidades de supervivencia. Eso significa necesidades básicas, ¿no? Probablemente debido a un problema laboral o a un cese, ¿no? Laboral o económico, sentimientos de impotencia, síntomas físicos que obviamente evidencian una necesidad urgente, ¿no? En su abordaje. Y finalmente, la gran mayoría de los participantes o beneficiarios no reportaron tener una discapacidad, pero el programa también ha atendido a una pequeña proporción y ha contado también en su momento con aquellos ajustes necesarios en cuanto a idioma o dialecto, por ejemplo, lenguaje de señas u otro que haya sido necesario, ¿no? Y finalmente, destacar o resaltar que se evidencia un pico de necesidad en el 2021 y en el año 2023. Muchísimas gracias.